Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema médico que es, fundamental: la enfermedad tromboembólica o ET. Hola, ¿qué tal? Las fuentes que tenemos son una mezcla de apuntes, la transcripción de un seminario. Es casi como tener el borrador de un capítulo de un libro de medicina. Sí, es un material muy completo. Y para empezar, hay una pregunta que plantean desde el inicio que me pareció casi filosófica. A ver, ¿son la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar dos enfermedades distintas? Ujú. ¿O son en realidad dos caras de la misma moneda? Esa es justo la pregunta clave para entender todo lo demás. Y la respuesta, es que son una misma enfermedad sistémica. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Tienen la misma fisiopatología, la misma morfología, que es un coágulo, pero se manifiestan en lugares diferentes del cuerpo. Y claro, con repercusiones muy distintas. Es un concepto crucial. Ok, entonces vamos a desglosar esto. El punto de partida, que lo mencionan por todos lados en las fuentes, es la famosa triada de Virchow. Parece que de ahí nace todo. Exacto. Ese es el marco conceptual. Para que se forme un coágulo venoso se necesita una combinación de 3 factores, como una receta. La receta del desastre. Algo así. Primero, estasis venosa. O sea, la sangre no fluye bien, se estanca, se queda quieta. Exacto. Segundo, un daño endotelial. Esto es una lesión en la pared de adentro de la vena. Y tercero, un estado de hipercoagulabilidad, ¿Qué es eso exactamente? que la sangre, por alguna razón, tiene una tendencia a coagular más de lo normal. Es más pegajosa, por decirlo de alguna manera. Pongamos ejemplos prácticos de las fuentes para que quede más claro. ¿Cómo un factor de riesgo tan común como los anticonceptivos orales encaja en esta triada? Los anticonceptivos orales son un modelo perfecto de hipercoagulabilidad. Es fascinante. Lo que hacen los estrógenos es, inducir en el hígado un aumento de factores de coagulación, Ok. como el factor 8 y el 5. Y, muy importante, generan una resistencia a la proteína C activada. ¿Y esa proteína qué hace? Es uno de nuestros anticoagulantes naturales más potentes. Entonces es como si pisaras el acelerador de la coagulación y al mismo tiempo le quitaras los frenos al sistema. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Y un caso como el cáncer, que se menciona como un factor de riesgo potentísimo. El cáncer es el ejemplo multifactorial por excelencia. Está en otra liga. ¿Por qué? Porque el tumor por sí mismo libera sustancias procoagulantes. Ahí ya tienes la hipercoagulabilidad. El primer pilar. Exacto. Pero además, el paciente con cáncer a menudo se somete a cirugías. Se le ponen catéteres que dañan el endotelio. El segundo pilar. Y por último, la inmovilidad por la enfermedad o los tratamientos provoca estasis venosa. El tercer pilar. El cáncer impacta los 3 al mismo tiempo. Entendido. Entonces se forma el coágulo, comúnmente en una vena profunda de la pierna, lo que llamamos trombosis venosa profunda o TVP, pero el verdadero peligro es cuando ese coágulo decide viajar. ¿Qué tan frecuente es que esto ocurra? Es muy frecuente. Las fuentes son claras en esto. Más del 90% de las tromboembolias pulmonares, las TEP, provienen de una TVP en las piernas. Más del 90%. ¿Sí? Es una barbaridad. Ahora, el riesgo varía según la ubicación. Una TVP proximal, o sea, por encima de la rodilla, tiene un 40 o 50% de probabilidad de generar una embolia. La mitad. Es altísimo. Altísimo. Mientras que una distal, que es por debajo de la rodilla, tiene menos del 10%. Aquí es donde se pone de verdad interesante, porque los síntomas de una embolia pulmonar pueden ser súper engañosos. Las notas mencionan taquicardia, falta de aire, dolor en el pecho, pero digo, eso podría ser cualquier cosa. Totalmente. Son síntomas muy específicos que pueden simular perfectamente una neumonía, un infarto, un neumotórax. Claro. Por eso el contexto y los factores de riesgo del paciente son tan importantes. Y ojo con este dato que es crucial. A ver. Solo un 20% de los pacientes con embolia pulmonar tienen síntomas clínicos de trombosis en la pierna. Espera, ¿cómo? Solo el 20%. Así es. Eso quiere decir que en 8 de cada 10 casos no hay dolor ni hinchazón en la pierna, ¿nada? Nada. La escena del crimen original está silenciosa. Por eso la ausencia de dolor o hinchazón en la pierna no descarta para nada una embolia pulmonar. Es una trampa clásica. Vale.
Si los síntomas son tan vagos, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Las fuentes describen un proceso como escalonado? Sí, se empieza evaluando la probabilidad clínica. Se usan unas escalas. La más famosa es la de Wells. Ok. Si la probabilidad es baja, se puede usar una herramienta de descarte que es el dímero D. Es un examen de sangre muy sensible. Si sale negativo, es muy poco probable que haya un coágulo. Pero el material insiste mucho en que es muy poco específico, o sea que sube por muchísimas causas. Exacto. Sube con la edad, con infecciones, en el embarazo, hasta por un simple pinchazo en una vena. Por eso se han desarrollado estrategias para mejorar su especificidad, ¿Cómo cuáles? como el dímero D ajustado por edad. En personas mayores de 50 años, el punto de corte para decir que es positivo es la edad del paciente multiplicada por 10. Ah, mira. Esto evita muchísimos falsos positivos y, por lo tanto, muchos estudios de imagen que no son necesarios. Y si la sospecha persiste o es alta desde el principio, vamos a las imágenes. La angiotomografía de tórax parece ser la estrella aquí. Es el examen de elección sin duda. No solo te permite ver directamente el coágulo en las arterias pulmonares. Que ya es mucho, claro, pero tiene una ventaja enorme. Te puede mostrar diagnósticos alternativos. Si el paciente no tiene una embolia, a lo mejor el estudio te revela la neumonía o el tumor o el derrame pleural que está causando los síntomas. Es un 2x1 diagnóstico. Exactamente. Ok, diagnóstico confirmado. Ahora el tratamiento. Las notas hacen una distinción muy clara que depende de la gravedad. Así es. La primera pregunta que te tienes que hacer es si hay inestabilidad hemodinámica. O sea, si el paciente está en shock. Exacto. Si está en shock o sufre un paro cardíaco, es una TEP masiva o de alto riesgo, una emergencia absoluta. ¿Y ahí qué se hace? Ahí el tratamiento es la trombolisis. Se usa un fármaco como el alteplase para disolver el coágulo, pero ya, rápidamente. Un destapacaños químico. Básicamente. Y si el paciente está estable, que es la mayoría de los casos, es una TEP no masiva. Ok. Aquí se estratifica el riesgo con otra escala, la PESI. Los de bajo riesgo, si cumplen ciertos criterios como los de Hestia, podrían incluso manejarse en su casa. Ah, sí. Sí, de forma ambulatoria. Los de riesgo intermedio se vigilan más de cerca, en el hospital, y ahí usamos biomarcadores como las troponinas o el ProBNP, y un ecocardiograma para ver si el ventrículo derecho está sufriendo. ¿Las troponinas no son las del infarto? Sí, pero aquí el mecanismo es diferente. El ventrículo derecho del corazón está luchando por bombear sangre contra una obstrucción gigante en el pulmón. Ese estrés hace que sus células se dañen y liberen troponinas. Ah, entiendo. Es una señal de que el corazón está al límite. Es un grito de auxilio del corazón derecho. Exacto. Y la piedra angular del tratamiento para casi todos son los anticoagulantes. Las fuentes detallan dos grandes familias, los clásicos y los más modernos. Así es. Por un lado, están los antagonistas de la vitamina K, el acenocumarol o la warfarina. Los de toda la vida. Esos meros. Inhiben la producción de varios factores de coagulación, pero su efecto tarda días en ser completo. Por eso al inicio requieren un traslape con heparina. Un puente, digamos. Un puente exacto. Y por otro lado están los anticoagulantes orales directos, o DOACs, como el rivaroxaban y el apixaban. Que parece que lo cambiaron todo. Totalmente. Estos actúan directamente sobre un factor clave, el factor 10A. Su acción es rápida y predecible, así que no necesitan ese traslape inicial. Mucho más sencillo. Muchísimo. Ahora, hay diferencias sutiles entre ellos. Por ejemplo, el apixaban tiene un perfil farmacocinítico más estable que el rivaroxaban. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que los niveles del medicamento en la sangre son más constantes a lo largo del día. Según un estudio que mencionan, el COBRA, esto se traduce en un menor riesgo de sangrado, y eso es muy importante en tratamientos que van a durar meses. Claro, la seguridad a largo plazo. Exacto. Entonces, para resumir esta inversión, la enfermedad tromboembólica es una condición única, con un espectro de presentaciones. Puede ir desde un coágulo silencioso en una pierna hasta una emergencia vital. Ajá. El diagnóstico es un arte de sospecha clínica apoyado por herramientas precisas, y el tratamiento es una estrategia a la medida, basada en el riesgo del paciente. El mensaje central es que es un proceso dinámico, desde la formación del coágulo, su posible migración, hasta su disolución con el tratamiento. Es un continuo.
Y para reflexionar, el seminario termina con una explicación detallada de la cascada de coagulación, que es un sistema increíblemente complejo que el cuerpo activa ante una simple herida y genera lo que llaman un estallido de trombina. Una reacción masiva y controlada. Exacto. Y eso me deja con una última idea. Hemos hablado todo este tiempo de cómo intervenir cuando este sistema falla. Pero quizá la verdadera maravilla no es la enfermedad, sino el sistema en sí. Sino el equilibrio tan exquisito que el cuerpo mantiene cada segundo, conteniendo una reacción tan poderosa para que solo actúe donde debe, sin causar una catástrofe sistémica. El verdadero misterio no es por qué a veces falla, sino cómo diablos logra funcionar tan perfectamente la mayor parte del tiempo.